Pues aquí estamos, sí, vamos a hablar de patinaje y vamos a hacer una introducción porque el sustantivo milagro nos habla de un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino. Asimismo, indica un suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa. De igual modo, y en la ficción, Milagro es el nombre de un pequeño pueblo de Nuevo México, donde se desarrolla la historia de Joe Mondragón. Y también en Navarra tenemos nuestros propios milagros. Pero uno de los nuestros se naturaliza en forma de gran patinador, que cuenta en su palmarés con un campeonato europeo y una plata mundial. Daniel Milagros Erce, buenas tardes. Hablábamos en la introducción de este título europeo que ganaste en 2018 en la prueba sprint. ¿Qué recuerdas de ese triunfo? Pues como casi toda mi trayectoria deportiva, un poco inesperado. Yo iba a ese campeonato de Europa aún como corredor de fondo, o sea, de larga distancia. Y lo que pasa que como nuestro velocista, bueno, solo teníamos un velocista que era Iván Galar, porque bueno, Neil Job, que es el otro que solía estar, se había lesionado. Pues yo corría mis carreras de fondo para las que iba y además me sacaron también a las de velocidad. Y pues eso, al final conseguí el campeonato de Europa en una carrera de velocidad, que no es ni a lo que yo iba. Fíjate. Y luego en 2023 logras la plata mundial en un campeonato en el que es curioso porque de estar eliminado pasas a disputar la final, ¿no? ¿Cómo fue eso? Sí, efectivamente. Bueno, corro la primera ronda de vuelta al circuito y extraoficialmente con los tiempos que salían en pantalla, yo ya, bueno, mi entrenador, seleccionador Gary Koich, ya habíamos visto que yo era el tiempo 17 y pasaban los 16 primeros tiempos. Entonces yo, bueno, ya me veía fuera, la verdad que fue un poco frustrante porque las condiciones del circuito pues me favorecían mucho por mis condiciones físicas y me dio mucha rabia. Y no fue hasta pasados 10 o 15 minutos que estaban revisando una de las carreras, que sale ya lo que es los tiempos oficiales, y yo había pasado, había hecho el tiempo 16 porque habían echado a uno de los corredores por falta técnica, por cruzar una de las líneas del circuito. O sea que así empieza el día. Ahí el bar te sacó sí, totalmente. del atolladero y luego, fíjate, pasas a disputar la final y medalla. Ahora con algo más de distancia, Daniel, sobre aquella medalla de oro y algo menos de esta de plata, ¿cómo valoras estos dos triunfos? Bueno, para mí es algo increíble, es algo con lo que cuando era pequeño siempre he soñado y puede ser que a veces no me hubiera creído todo lo que debería, que pudiera llegar a estar ahí. O sea que lo valoro muchísimo, la verdad. Ahora te metes en otro proyecto que es hacer velocidad, pero en hielo, aunque de eso vamos a hablar un poco más tarde. Ahora vamos a preguntarte por tus inicios. ¿Cómo te llega esto del patinaje? Pues fue un poco por mi hermana. Bueno, mi familia siempre ha sido socia de Ciudad Deportiva Maya y ahí hay una pista de patinaje en la que mis padres, no sé muy bien por qué, decidieron apuntar a mi hermana. Yo pues de ir a verla entrenar, de ir a recogerla, pues me empecé a aficionar y en cuanto pude, yo creo, pues con 5 años o con 4 años para 5, me apuntaron también al club. Y desde ahí pues hasta los 22 que tengo ahora siempre he estado ahí. De todas formas tengo entendido que tu estilo al comienzo no era muy ortodoxo y había gente que decía que en vez de patinar corrías. Sí. Bueno, sobre todo mi tía Natalia solía decir, bueno, veía a los demás, me veía a mí, dice, pero si va corriendo, no patina. ¿Y cuándo ves que esto ya es lo tuyo? Dices, esto es lo que me gusta a mí. A ver, gustar siempre me ha gustado, para mí siempre ha sido mi deporte principal. Lo que pasa que sí que es verdad que cuando era más pequeño siempre lo he compaginado con otros deportes. O sea, siempre hice fútbol, hice baloncesto, hice balonmano, he hecho pádel, pero el deporte así principal y prioritario siempre ha sido el patinaje. Yo creo que darme cuenta de que puedo estar un poco más arriba, tomármelo un poco más profesionalmente, yo creo que fue cuando hice el cambio de junior a senior, que es cuando empiezo un poco ya a establecer, bueno, mi legado o un poco ya a estar en boca de la gente, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser un patinador de velocidad? Bueno, pero mejor no me contestes, vamos a ver. Vamos a recabar la opinión de un experto. Eugenio Landete, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tiene que tener un buen patinador de velocidad? Bueno, pues un poco, yo creo que al final, a ver, si es velocista, hay un componente genético y
vale, que eso es primordial, pero sobre todo, un tesón y vamos, o sea, sobre todo constancia y creérselo y constancia. Vamos, ¿Y cumple Daniel algún requisito de los que nos has dicho? Sí, Daniel cumple estos requisitos. Primero por genética y segundo porque es una persona muy constante que analiza. Aquí cuando llegó a Valencia, yo ya lo conocía porque ya había llegado a competir con él, aunque soy mucho más mayor que él, y él era un chaval, era un juvenil a lo mejor, y yo decía, madre mía, este chaval, yo siempre lo he visto que tenía, que tenía muchas posibilidades. Y nada, y de hecho cuando llegó a Valencia, a mí me extrañó porque él, la verdad es que es una persona humilde, pero me extrañó que no se lo creyera. Digo, no, él se comparaba con patinadores y yo decía, no, si tú no tienes que mirar hacia ahí, tú tienes que mirar hacia estos. Hostia, y nada. Sí. ¿Cuáles serían sus puntos fuertes y en qué crees que debería mejorar un poquito? Sus puntos fuertes es que analiza muy bien todo, ¿vale? Que lo trabaja muy bien, se ve los vídeos, tiene mucha constancia, disciplina, ¿vale? Si él se tiene que levantar a las 7 de la mañana para coger las rutinas de un mundial, lo hace. Y luego para mejorar, yo creo que él lo que tiene, pues por ejemplo, en ruedas, a lo mejor es un componente técnico, que al final, claro, la técnica te da ese pequeño puntito y nada, y él está limando esas cositas, las va mejorando, pero aún tiene ahí un pequeño margen de mejora. Y luego en la parte física y tal, la verdad es que él también ha estudiado y la tiene bastante controlada, el tema físico y demás. Hemos dicho que también está haciendo hielo. ¿Es difícil esa transición de pista a hielo? Pues sí, para mí que no soy un experto, yo creo que sí que es difícil. Y es verdad que según qué tipo de patinador se adapta mejor, ¿sabes? Muchas veces dices, no sabes por qué, pero hay patinadores que tienen una técnica en ruedas que se adapta mejor a la técnica de hielo. Y la verdad es que Dani ha sorprendido porque se ha adaptado muy bien al hielo. Está claro que es un fuera de serie, pero la forma en la que se ha adaptado al hielo tan rápido es algo increíble. Y de hecho yo creo que se puede comparar con patinadores de ruedas que también han pasado incluso un poquito antes que él, o sea, llevan más tiempo que él y él va por encima de ellos. Se ha puesto un objetivo ambicioso, como son ir a unos Juegos Olímpicos. ¿Crees que puede llegar? Sí, si fuese otra persona te diría que es muy, muy difícil. Siendo Dani es muy difícil, pero creo que él sí que puede llegar. Bueno, Eugenio, vamos a hablar un poquito de ti también brevemente. Tú has tenido una dilatada carrera con muchos importantes triunfos. Todavía te recuerdo en el paseo de Puente de la Reina tras una Pamplona Puente, la P2P. ¿Sigues todavía en activo? Me han dicho que sí, por aquí, pero triunfando, pero de manera mundial. Sí, bueno, en categoría máster. Y sí, aún en categoría máster estoy ahí y bueno, y cuando de vez en cuando compito con los chavales también para ver a qué nivel estoy y nada. Sí, yo he tenido una buena trayectoria, pero ni comparación con la que está teniendo, por ejemplo, Dani. ¿Entrenas con los chavales? Me dices, ¿todavía les das matarile alguno o no? Alguna vez sí, he competido con senior, con la categoría elite aquí a nivel nacional y han estado ahí por los puestos de cabeza. Que se sorprende, lo que más sorprende de mí es la longevidad, o sea que al final, siendo tan mayor que aún pueda estar ahí. ¿Y tienes alguna carrera en el horizonte? Pues ahora mismo estoy un poco, con otros proyectos, compré una casa, estoy con las reformas y tal, entonces eso, pues la vida que no es de un deportista profesional, y entonces el deporte lo tengo un poquito, pues eso, dejado, lo hago un poco pues por mantenerme en forma, o sea que ahora mismo no tengo nada en el horizonte más que acabar la casa con la que estoy. Bueno, eso ya es un buen objetivo. ¿Algo para Eugenio, Daniel? Bueno, que no me esperaba escucharlo, pero la verdad que para mí Eugenio ha sido todo un referente en el patinaje y me alegro de escucharlo y que hable también un poco conjuntamente en esta entrevista, porque fue un poco el que recuperó en mí las ganas de seguir luchando por la confianza que depositó y la verdad que como entrenador es un 10, o sea, es el entrenador que todo deportista necesita. Pues nada, Eugenio, ya ves el pupilo como te quiere. Esperemos que todo te vaya bien. Muchas gracias por haber compartido esos minutos con nosotros. A vosotros. Un abrazo grande y mucha fuerza para acabar esa casa. Eso es. Venga, un abrazo grande. Hasta luego, Eugenio. Hasta luego. El gran Eugenio Landete.
Bueno, Daniel, hemos comentado lo de tu paso al hielo. ¿Cómo te dio ahí esa ventolera? Sí, pues en verdad, a ver, siempre lo había pensado, pero por lo que me contaban compañeros míos que están en el hielo y tal, nunca me había animado, ¿no? Yo estaba muy a gusto ahí en Valencia, estudiando la carrera y patinando en ruedas. Y fue pues después del Mundial, después de la plata del Mundial del 23, Ángel Arrarás, teniendo una charla con él, me dijo: Dani, ¿por qué no vamos a por los Juegos del 26? Y yo, joder, echaba cuentas y digo, pero a ver, si quedan 2 años, o sea, y no sé patinar en hielo aún. Y me dijo: Dani, otro no sé, como decía Eugenio, pero es que en ti confío al 100%. O sea, yo le decía, joder, pero esas pruebas, 500, 1000, no sé yo. Me decía: Dani, si las preparas, puedes. O sea, si alguien puede, eres tú. Y poco a poco empezamos a moverlo y aquí hasta ahora que hemos llegado. Sí, sí. Qué grande, Pintus. Ángel Arrarás, Pintus. A los amigos, ¿qué fue lo más difícil en la transición de las ruedas a la cuchilla? Pues al principio un poco conseguir hielo, porque bueno, en España no tenemos pistas, entonces de primero dices, joder, ¿cómo voy a entrenar, no? Y entonces pues moviéndolo con la federación, había qué manera podía hacerlo. Ellos ofrecen una serie de estas a la gente que se inicia como yo, que bueno, tiene un coste económico bastante elevado. Y te dan pues una semana de patinaje. Al final en una semana tú no aprendes ningún deporte. Pero bueno, era la forma de iniciar y es por donde inicié yo. Al principio pues intentando buscar ayuda pues pública, de federación, de fundación Miguel Indurain y así, que era un poco complicado porque al final yo les decía, mira, tengo el proyecto olímpico, claro, pero no he patinado nunca. Casi que se reían, ¿no? Sí. ¿Quién va a dar dinero a esto, no? Y entonces pues al final conseguí un par de ayudas privadas, patrocinios privados, y fue cuando empecé con estas 2 semanas. En esas 2 semanas y media que estuve patinando hice la mínima para correr en Copa del Mundo Neo Senior y fue un poco lo que me animó a mí a seguir y a la federación a apostar el siguiente año para meterme en un grupo más elevado que ya está de septiembre a marzo a tiempo completo patinando, que es lo que necesitaba. Acabas de comentar, casi inmediatamente te pones a correr Copa del Mundo. ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué tal ha ido en plan resultados? Pues a mí me ha encantado, porque en ruedas un poco lo que me faltaba es la profesionalidad, ¿no? Al final no ser deporte olímpico es casi un deporte hobby. Entonces, joder, yo todo lo que había estudiado, y yo soy muy friki del deporte, y todo lo que había visto pues en otros deportes, me daba como rabia no poder vivirlo en el mío, ¿no? Y el hielo lo que me ha dado es eso, es ir a una Copa del Mundo, como te digo, y sentirme un deportista de verdad, sentir que la preparación es la de un deportista de verdad, y pues yo creo que lo que más me está gustando del hielo, ese aspecto, sí. Hemos dicho que el objetivo es los Juegos Olímpicos de invierno. ¿Qué necesitas para estar allí? Pues bueno, hay 2 vías de entrar, que una es a raíz del ranking de las Copas del Mundo, las 4 primeras Copas del Mundo del año que viene, que se disputan en noviembre y diciembre. Creo que ahí entran como los 20 primeros, aunque los números que doy son aproximados, ¿vale? No lo tengo muy claro. Y luego aparte hay otro grupo de patinadores que entran por season best, o sea, por la mejor marca que han hecho esa temporada. Entonces va por tiempos. Entonces yo creo que aproximadamente los que disputan los juegos son unos 30, más o menos. ¿Y cuáles son los pasos que vas a seguir para entrar ahí? Pues aún tengo que ver qué propone la federación, ¿no? Que al final son un poco de los que dependo a nivel de estancias, de viajes y tal. Lo que sí tengo claro es que desde ya hasta los Juegos mi prioridad va a ser entrar ahí. La temporada de ruedas va a ser una transición hacia la temporada de hielo y todo lo que haga a partir de ahora va a ser para estar ahí, sin duda. Sí. Pero bueno, todo no es entrenar o competir. ¿Qué le gusta hacer a Dani Milagros cuando no está entrenando o compitiendo? Pues, a ver, a mí me gusta mucho el deporte, me gusta mucho pues investigar pues nuevas tendencias deportivas que también me pueden venir bien hacia lo que es mi preparación física. Me gusta pasar tiempo con mis amigos, que es verdad que los veo poco porque si todo el invierno estoy fuera pues es complicado, pero cuando vengo a Pamplona pues me gusta estar con ellos, también pues con mi pareja que ahora está en Valencia.
y sobre todo pues pasar tiempo con mi gente, ya que cuando entreno es complicado y en verano compito y en invierno me voy fuera, pues pasar tiempo de calidad con mi familia y mis amigos. Sí. A ver si esto es verdad. Manel Robla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Es divertido el amigo Daniel o no? Sí que lo es. La verdad es una de las personas con la que más tiempo he compartido estos últimos meses entrenando y conviviendo. Y sí, es muy divertido. ¿Vale? ¿Y es buen compañero de cuarto? Sí, la verdad, hemos estado compartiendo habitación pues los últimos 5 meses. Y porque cada uno tiene sus manías, pero se hace muy cómoda la convivencia con Dani. ¿Y este es de los dormilones o de los que se levanta pronto? Este es de los dormilones, porque la verdad es uno de los que más duerme en la casa y de hecho hacíamos bromas con él de llamarlo Sleepy Man, porque siempre trataba de acostarse pronto, de cumplir con sus siestas, con sus horas de sueño. Pero bueno, es lo que toca si luego quiere rendir en los entrenamientos. Disculpe una cosilla, Manel, si te puedes acercar al teléfono, que te vemos un poquito lejano. O... Vale, sí, me acerco. Ahí. A ver, bueno, o sea, Sleepy Man, aquí, el superhéroe del sueño. Lo que tengo que aguantar, el Sleepy Man, para que luego tuviera que ponerme tapones para intentar dormir en casa. Lo que sí tengo entendido que sois bastante manitas, ¿no? Sí. Sobre todo montar camas se nos da súper bien. ¿Cómo fue eso, Manel? Exactamente, pues el primer día que llegamos a Alemania, hace unos 5 meses, nos tocó montar una litera y la cosa se nos complicó porque estuvimos toda una tarde entera montándola, como unas 6 horas, total para que luego estuviese mal montada y hacía ruido todas las noches. Entonces Sleepy Man se habría cogido un chine de interesante, ¿no? Se habría enfadado el hombre con tanto ruido. Y en vuestra estancia en Alemania, ¿qué hacíais en el tiempo libre si teníais? Pues allí estábamos en un pueblecillo bastante pequeño en Incel y no había mucho que hacer por las calles, pero ya nos buscábamos nosotros la manera de divertirnos porque íbamos a jugar a ping-pong, a las cartas, a la Play, o sea que no había problema con eso. ¿A qué le pegabais en la Play? ¿Al FIFA o bueno? Al Call of Duty. Al Call of Duty. ¿Y quién era mejor, él o...? Bueno, entre nosotros dos había un pique, pero el que estaba un poco por encima es el otro compañero de la casa, que es Sergi. Que le mandamos un saludo. Oye, Manel, ¿tú también estás peleando por ir a los juegos? Bueno, es algo que me encantaría. El nivel para clasificar es realmente muy alto y la cosa está bastante difícil. Pero lo que está claro es que haré todo lo que esté en mi mano para conseguirlo. ¿Y cuáles son los objetivos que te marcas en esta temporada? Porque ahora ya no estáis en el hielo. ¿Y qué vas a hacer a partir de ahora? Pues ahora estamos unos meses en España haciendo ruedas, que como ha dicho Dani, pues va a ser más bien una transición y ya cuando se acerque el verano pues empezará la pretemporada de hielo y ahí nos enfocaremos al 100% en el hielo y tratar de conseguir nuestra mejor versión para noviembre y esas fechas que es prácticamente donde se deciden los corredores que clasifican a los juegos. ¿Dices algo, Manel? Bueno, Manel, o sea, yo no dudo que pondrá todo lo que está en su mano para llegar a esos juegos. Si yo soy friki en buscar lo último a nivel de detalle para mejorar, él lo es para hacer, yo diría, cosas casi sobrehumanas para llegar a nivel de entrenamiento. O sea, él, bueno, se mete lo que haga falta para llegar y en ese aspecto lo admiro muchísimo porque, o sea, si alguien hace todo por mejorar es él, sin duda. Pues bueno, Manel, esperamos que todo te vaya bien en todas tus metas. Muchas gracias por compartir estos momentitos con nosotros. Un abrazo enorme y muchísima fuerza para todo lo que tengas por delante. Un abrazo. Manel, un compañero tuyo. Sí, Perdón. También es un poco sinvergüenza, tengo que decirlo. ¿Ah, sí? Sí. Dice que, bueno, que nos llevamos muy bien, pero también en la habitación hay que quererlo, porque si no igual a veces lo mataría, debo decirlo. Vamos a seguir un poquito hablando de Alemania. Tu estancia por allí nos has dicho que bien. Sí. ¿Y cómo era un día normal allí por Insel? Pues eran un poco repetidos los días. De hecho, también hacíamos un poco broma con esto porque prácticamente todos los días de la semana era despertarse, ir a entrenar, volver a casa, almorzar, por supuesto, las comidas en Incel no faltan,
Luego comer, que a veces, bueno, Sara Cabrera se enfadaba un poco porque, claro, almorzábamos y luego comíamos menos. De ahí volvíamos a entrenar al mediodía sobre las 3 y ya volvíamos a casa, pues donde cada uno intentábamos buscar tiempo para estudiar o para hacer otras cosas. Hablando de estudiar, Sara Cabrera, que tiene un examen hoy, creo yo. ¿Ah, Le sí? vamos a mandar Pues mucha fuerza, creo que ha acabado hace poco. O sea que era el día de la marmota allí, prácticamente. Sí, tal cual. ¿Y te cuesta estar fuera de casa o te acostumbras enseguida? No, me acostumbro, yo creo. Soy una persona bastante independiente y como también había vivido ya solo en Valencia 4 años, no es algo que me cueste. Y de todos los sitios en los que has estado, ¿cuál te ha sorprendido más? Pues me gustó mucho lo que es ir a América, Estados Unidos, bueno, y Canadá. Había estado en México, pero de muy pequeño. Fueron un poco los sitios que más ilusión me ha hecho visitar. Y cuando estás en casa aquí en Pamplona, ¿qué sueles hacer? Bueno, mejor que nos lo diga un experto. Sonia Erce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué hace Daniel cuando está en casa? Pues Daniel cuando está en casa es un poco lo mismo que te han ido contando Eugenio Manel. Es un chico súper disciplinado, sigue sus rutinas siempre, es encantador como hijo, es un sol, es cariñoso, no muy conversador, pero en realidad en casa lo que hace es seguir sus rutinas y sus disciplinas. Uh-huh. Lo que sí tengo, perdón, entendido es que de pequeño tienes que estar atentos porque si no salía pitando, ¿no? Teníamos que estar atentísimos porque ya apuntaba maneras, a los 9 meses y medio andaba perfectamente, aprendió a andar en bici rapidísimo, todo lo que era desplazarse y desplazarse rápido ha sido, la verdad que ha sido una máquina como hijo. ¿Y es buen comedor? ¿Qué le gusta más, la carne o el pescado? Daniel es muy buen comedor, es verdad que es súper disciplinado y come lo que tiene que comer y no hay ninguna duda, él seguro que se está riendo. El pescado lo come por obligación y por salud, es carnívoro al 100%. Y hablando de la carne, Daniel, hay una anécdota por ahí con un chuletón de por medio, ¿no? Seguramente muchos, no sé cuál te refieres, porque... A ver, Sonia, échale refresca la memoria. Mira, Concho, cuando ganó algún campeonato, no me acuerdo muy bien cuál, dijimos, venga, vamos a comer un chuletón. Y entonces sacan el chuletón y lo ponen en el medio como partido, como sacan los chuletones. Y entonces Daniel nos mira y nos dice, pero ¿cómo? Esto es para compartir. Él decía, no, o sea, esto de que haya que compartir los chuletones, no, el chuletón para mí. Esto es de Bilbao, prácticamente. Ahí. Oye, yo quería mi chuletón. Otra cosa es que tiene alguna manía en los buffets, ¿no? Bueno, es que Daniel siempre ha sido, la verdad, muy gracioso con la comida. Puedes llevarle a un buffet que haya cosas excelentes. Ahora, evidentemente, se tiraría la carne, pero cuando era pequeño, o sea, le encantaba echarse un plato de maíz de ensalada, pero ya, o sea, le encantaba el maíz, ¿no? Y luego hay una anécdota que fuimos a comer a un sitio que había hamburguesas, pizzas, venga, Daniel, pídete lo que quieras, y se pidió una ensalada de tomates. O sea, Daniel es que es genio y figura desde pequeño. Cuéntanos un poco eso, Daniel. Sí. O sea, ni siquiera lo hacía por algo de salud, o sea, a mí el tomate me encantaba y el maíz solo me encanta y ahora mismo me sigue encantando y muchas veces cuando voy a buffets me echo maíz mucho. Igual lo acompaño pues con tomate o huevo duro, pero sí, aún me encanta. Sonia, creo que Alberto, tu marido, y tú sois muy deportistas, y Paula también juega en el Granollers de balonmano, pero antes del patinaje, Daniel también nos ha contado, probó muchos deportes y le gustaba sobre todo el fútbol, pero creo que ahí le quedó una espinita clavada que la tiene ahí, ¿no? A fuego. Bueno, la verdad es que le gustaban todos los deportes y ahora él dice que si tuviera que volvería al balonmano. Pero en el fútbol, fíjate, fue lo único que intervenimos como padres, porque bueno, sí que les hemos animado siempre a hacer deporte porque creemos en eso, pero él quería ser portero y a nosotros nos parecía que para su momento personal y para su personalidad, pues que era un puesto muy duro, ¿no? Los que sabemos de deporte sabemos que estar de portero no es fácil. Entonces, le recomendamos bastante, forzando bastante que no fuera portero, ¿no? Y él nos decía, habéis dejado a España sin un portero buenísimo, yo hubiera sido buenísimo de portero, y siempre nos decía, no me habéis dejado ser portero, ¿no? O sea que te gustaba el tema de la portería, Daniel. A mí me encantaba, o sea, yo recuerdo de estar entrenando en mítica ronda de penaltis y yo rogarle a mi entrenador que después del que era el portero, hacer una ronda conmigo de portero.
y de hecho de hablar en los partidos con el que era el portero principal, que me decía, joder, me duele un poco la rodilla, y decirle, uy, eso no puede ser, eso tienes que decírselo, porque claro, cuando no estaba él, el que jugaba de portero era yo, y sí. ¿Y qué porteros te gustan, por ejemplo? A mí, bueno, yo creo que el que me ha marcado y va a ser para siempre, para mí el mejor, yo creo que sí, Iker Casillas, sin duda, sí. Buen portero, parece. Sí. Ahora, un poquito más en serio ya, Sonia, tú eres profesora de educación física. ¿Qué destacarías de Daniel como deportista? Pues ahí tengo que coincidir con Eugenio. Daniel es el perfecto deportista, es disciplinado, tiene una capacidad de esfuerzo inigualable, tiene una resiliencia que pocas personas tenemos en la vida, no cuestiona las cosas, él trabaja y trabaja. Su frase además es, no hay que poner excusas, hay que buscar soluciones. Daniel es habilidoso, como ha dicho Eugenio, evidentemente es una parte genética, pero él ha hecho del deporte su vida, de hecho ha hecho también que sean sus estudios. Tiene una capacidad impresionante para trabajar, sufrir, analizar, estudiar y para querer dar el máximo. Eso en un deportista es, bueno, yo creo que en cualquier persona, con cualquier ámbito de la vida, alguien que quiera dar el máximo en lo que hace es la persona perfecta, ¿no? ¿Crees que puede alcanzar ese sueño olímpico? Yo creo que puede. Evidentemente no es fácil, él lo tiene claro, pero si alguien está capacitado para conseguirlo es Daniel. Sé que es difícil y nosotros tampoco se lo ponemos fácil de decirle, venga Daniel, sí, que en la vida todo se consigue, pero yo creo en él, siempre le hemos apoyado en casa para que luche por esos sueños y para que haga lo que esté al máximo. Deseo que así sea porque es que es un hijo tan maravilloso que voy a querer más que lo mejor. ¿Algo para tu madre ya? ¿O bueno, vas a llevar un ramo de flores, lo mínimo? Ya, ¿qué va a decir mi madre, no? Pues eso, que le estoy muy agradecido, porque al final todo lo que he conseguido en mi vida pues ha sido gracias a mis padres, que siempre pues me han apoyado y bueno, y son pues las personas más importantes de mi vida, claro. Pues con este deseo nos quedamos. Muchas gracias, Sonia, por haber estado con nosotros desde este ratito. Un abrazo muy, muy, muy grande. Gracias a vosotros por dar visibilidad a Dani y por aplaudir sus éxitos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, Daniel, ya vamos cuesta abajo en la entrevista. Vamos a ir acabando ya. ¿Cuáles son tus objetivos de aquí en adelante? ¿Qué competiciones tienes en mente? Hemos dicho ruedas ahora. Sí. Bueno, ahora voy a competir el fin de que viene la Liga Nacional de Clubes, que corremos allá en Gijón. Y luego tengo que ver cómo acabó la temporada. Yo creo que serán los 2 campeonatos de España y tengo que ver qué hago con el campeonato de Europa. Tengo que pensarlo. Y cuando vuelvas al hielo, ¿qué te espera? Pues yo creo que será un año de muchos nervios, porque eso, voy a correr pues lo que son las 4 copas clasificatorias para los Juegos. Y si Dios quiere o si mi esfuerzo me lo permite, los Juegos, claro. ¿Cree Daniel en los milagros? Yo siempre. ¿Qué es para ti el patinaje? Ahora mismo lo es todo. O sea, prácticamente la mayoría de mis relaciones sociales, mi trabajo también, porque trabajo de preparador físico para la ciudad del Turia. Mi pasión, toda mi vida, yo creo que ahora mismo está enfocada al patinaje. Sí. ¿Tienes algún sueño sobre un patín? Ya sea con ruedas o ahora con una cuchilla. Pues, a ver, mentiría si dijera que mis sueños son los Juegos, porque nunca me los he planteado. Como patinador de ruedas, mi sueño siempre ha sido ser campeón del mundo, en realidad. Pero bueno, ahora que he visto que tengo opción de los Juegos, pues ahora mismo son los Juegos, claro. Pues esperemos que ese sueño se cumpla, pero no por un milagro, sino por tu trabajo. Muchísimas gracias, Daniel Milagros Erce, por haber estado con nosotros en el estudio y mucha fuerza para lograr todas tus metas. Pues muchas gracias a vosotros por haber preparado esta pedazo de entrevista con todos mi familia, mis amigos y mi entrenador. La verdad que ha sido muy emocionante y muchas gracias.